Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la reunión. Les invito a que tomen sus lugares. Gracias a Dios por esta mañana que podemos estar aquí disfrutando de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su salvación. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Sabemos que tú eres nuestro socorro, Dios. Sabemos que tú eres nuestro Dios. Padre, podemos confiar en ti, podemos alzar nuestra mirada y verte, Señor. Sabemos que obras, Señor, para bien. Para todos aquellos que te aman, Señor, que te siguen, que hemos creído, Padre, en la salvación, que hemos recibido tu perdón por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús y que hoy podemos disfrutar y apreciar tus maravillas, Señor, en nuestra vida, Señor, en la vida de los demás, Padre, y cómo obras tú en este mundo, Señor, y cómo tu amor se puede hacer presente aquí, Padre. Dios, que podamos ser ese medio, Dios, que lleve tu amor, que lleve tu gracia, que lleve tu brillo, Dios, a los demás, y que la gente te pueda conocer a ti, Señor, el Dios verdadero, a nuestro Creador. Padre bendito, venimos el día de hoy, Señor, con corazones agradecidos, Padre, con estas alabanzas, Señor, con estos cantos que entonan nuestros corazones, antes que nada, Señor, porque conocemos de tu obra, conocemos de tu amor y conocemos que tú siempre estarás ahí para nosotros, Señor. Tú nos llevarás al cielo, Señor, porque tú nos has salvado, Padre. Bendito seas, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. 1, 2, 3, 4. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti.
te puedo encontrar. Amén, Padre. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
Gracias te damos, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús. Padre, porque nosotros no merecíamos la salvación, merecíamos el juicio. Porque todos los que estamos el día de hoy aquí hemos pecado, hemos fallado. La paga por el pecado es muerte, Señor, pero por medio de tu Hijo Jesús, Señor, hoy podemos estar aquí, Señor, y sabemos que disfrutaremos de la vida eterna contigo, Dios, porque hemos sido justificados, porque mostraste tu gracia, Señor, y enviaste a tu Hijo Jesús. Como oveja al matadero, Él llegó por el más grande pecado. El Rey de gracia y majestad, muriendo en una cruz en mi lugar. Como oveja, como oveja al matadero, Él llegó por el más grande pecado. El Rey de gracia y majestad, muriendo en una cruz en mi lugar. Colgado ahí en suma agonía estabas. Tu Padre se separó de ti. Al morir me diste vida eterna. ¿Cómo podré agradecer tu gran amor por mí? Como oveja, como oveja al matadero, Él llegó por el más grande pecado. El Rey de gracia y majestad, muriendo en una cruz en mi lugar. Colgado ahí en suma agonía estabas. Tu Padre se separó de ti. Al morir me diste vida eterna. ¿Cómo podré agradecer tu gran amor por mí? Justificado por la muerte de Jesús, justificado por la sangre de Jesús, justificado por la muerte de Jesús, justificado por la sangre de Jesús. Siendo tu enemigo, ahora eres mi amigo, mi Padre y pastor. Colgado ahí en suma agonía estabas. Tu Padre se separó de ti. Al morir me diste vida eterna. ¿Cómo podré agradecer tu gran amor por mí? Colgado ahí en suma agonía estabas.
mí. Justificado por la muerte de Jesús, justificado por la sangre de Jesús, justificado por la muerte de Jesús, justificado por la sangre de Jesús. Siendo tu enemigo, ahora eres mi amigo, mi Padre y Pastor. Siendo tu enemigo, ahora eres mi amigo, mi Padre y Pastor. Hemos sido justificados por el sacrificio de Jesús, pero sabemos que la muerte no le venció y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre. Postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron, los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Tú venciste, Jesús. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo
Gracias, Señor, por la gran obra que has hecho en nuestras vidas. Anhelamos estar en tu presencia, Señor, cantando, adorándote, Señor, diciendo: santo, santo, santo eres tú. Estamos confiados, Señor, que tu obra nos ha salvado y lo haremos en el futuro, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Cuán hermoso es adorar juntos a nuestro Rey de Reyes, al Todopoderoso. Cantábamos a través de estos cantos cómo Él tiene cuidado de nosotros, cómo Él es el Todopoderoso, cómo vino a dar su vida por nosotros y cómo es nuestro amigo fiel. Y es el Todopoderoso a quien adoramos, a quien rendimos culto en esta mañana. Nuestro corazón se goza al estar aquí. Traemos muchas necesidades como iglesia, pero sabemos a quién clamamos. Un Dios que su oído está atento a sus hijos. Dice en Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de ti, Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cómo puede descansar el pueblo de Dios con esta seguridad que tenemos un Dios que nos oye, que nos ama, que está atento? Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11 al 13. Hace rato platicaba con Armando, un hermano que nos visita, y dice, vi a este templo y dije, voy a adorar al Señor también. Él viene por unos trámites, pronto se regresa, pero él quiso adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Gracias porque podemos estar aquí juntos adorando y podemos interceder unos por otros como iglesia. Sabemos que en el transcurso de la vida tenemos muchas pruebas, muchas dificultades, muchas enfermedades, muchas cosas que no comprendemos, pero acabamos de leer que tenemos un Dios que tiene planes de bien para sus hijos. Y en esa fe y en esa confianza vamos a orar como iglesia y vamos a descansar en Él, que esa paz sobreabunde en nuestro corazón. Oremos, iglesia. Gracias, Padre poderoso. Gracias, estamos delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que estás ahí, Señor, y que escuchas, que clamamos a ti, que tú nos oyes, Señor, que a veces no entendemos por qué atravesamos ciertas circunstancias, Señor, pero sabemos que tú ves el futuro y tienes planes de bien, nos amas, Señor. Gracias, gracias por tu poder infinito, por tu misericordia, Señor. Cuida nuestra mente, Señor, para que pueda estar completamente entregada a ti, Señor. Nuestras enfermedades, Padre, llévalas, guárdanos, Señor, y que podamos comprender, Señor, este proceso, y sabemos que tú nos darás lo mejor a su tiempo, Padre bendito. En tus manos ponemos cada dificultad, Señor, cada cosa que atravesamos que no entendemos, Padre,
pero descansamos en ti, Señor, porque sabemos que tú estás ahí, Padre, y que eres el Todopoderoso. Ayúdanos a descansar en ti, Padre, y a orar con un corazón contrito y humillado, pero también con fe, Señor, creyendo que tú harás, Padre. En tus manos nos quedamos como iglesia en este día, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, buenos días. Me da gusto volver a verlos con esas caritas sonrientes, porque Dios es bueno. Y yo traigo unos mensajes. Ya sabemos que tenemos grupos de casa. ¿Qué días son los grupos de casa, saben? Muy bien, martes a las 7. Si ustedes no están, intégrese a alguno de ellos para que sea de bendición lo que va a recibir en ese grupo. Y también tenemos los jueves oración aquí en el templo, ¿verdad? Es a las 7 de la tarde para que nos reunamos y oremos al gran Dios. Y también les recuerdo que allá está una canastita que dice: lléname, por favor, lléname. Cuando vayas al súper, acuérdate que tenemos que dar lata, ¿verdad? Lata, lata, lata. Entonces, cuando vayan al súper, digan: bueno, voy a llevar esto para ser de bendición para muchas familias, ¿verdad? Y tenemos ahora cumpleañeros. Vamos a ver. ¿Verdad que hay cumpleañeros? Muy bien. Me da mucho gusto. El cumpleaños para mí es algo muy importante porque es el regalo de la vida. Y qué mejor que celebrarlo. Y ahora pues tenemos 4 cumpleañeros, que es Rocío Hidalgo. Feliz cumpleaños. Herde. Y Vivi, pero todavía no ha llegado Vivi, pero pues también deseamos que pase un feliz cumpleaños. Y un bebecito hermoso que se llama León, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y qué bueno que estén celebrando la vida, ¿verdad? Porque es el mejor regalo. Ahora vamos a escuchar, hoy es domingo de misiones, entonces fíjense que vamos a escuchar una carta. Ayudaré. Hermanos, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Y si tú sientes en tu corazón bendecir a tu misionera con un poquito, un granito de tu monedero, hazlo. Y si tú estás anotado en las promesas de misiones, recuerda que hoy es el día para dar esa ofrenda. ¿Por qué no inclinas tu rostro y me acompañas a orar? Padre bendito, te damos gracias por este hermoso momento que tú nos das. Gracias por este día, por este domingo. Gracias porque podemos, a través de esta oración, a través de estas palabras, Señor, que invocamos, rogarte, Padre, por nuestra misionera. Te damos gracias por su vida. Yo creo que a veces no nos imaginamos tantas cosas que va viviendo, simplemente lo que compartió sobre el idioma. Padre, permítenos estar más sensibles a las necesidades que ella tenga. Permítenos recordar en cada momento, Padre, que somos una iglesia misionera, que sostenemos no solo económicamente, sino espiritualmente, Padre. Que ella pueda sentirse en todo momento abrazada y con esa cobertura, que ella no está sola, que está una iglesia que la respalda y que estás tú, que hasta el día de hoy has sido su escudo, su Padre. Padre, ponemos en tus manos cada una de las familias que en esta mañana traen sus diezmos y traen sus ofrendas. Gracias por ese hermoso momento en el que podemos bendecirte, Padre, con un poquito de tanto que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Ujieres.
Los pequeños en orden pueden ir subiendo a sus clases, adolescentes también, los pequeños de maternal también pueden pasar a su clase y vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, iglesias. Regocijo verlos. Vamos a ir al capítulo 27 de Mateo. Y los animo, como siempre, a que sigamos con nuestra vista en la medida en que vayamos avanzando en el mensaje, que vayamos siguiendo con la vista los textos, todo el relato que hace ahí Mateo, a fin de repasarlo y también corroborar que estamos hablando la palabra de Dios y al mismo tiempo ir siguiendo la secuencia. Te animo a que me acompañes a orar para que sea el Señor el que dirija este mensaje. Padre, te damos honra y gloria. Sabemos que estamos aquí, Señor, solo por tu gracia, Dios. Y estamos aquí también para tu gloria. Padre, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para escucharte a ti, escuchar tus palabras que hablen a nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo de Dios hagas la obra para que entre como espada de dos filos, Señor. Y que tú pongas el querer como el hacer en términos de obedecer tu palabra y ser hacedores de ella. Dame, Padre, la capacidad. Dame, Señor, todo lo que necesito para servirte, papá, y servir a tu iglesia de manera que te dé gloria a ti y los edifique a ellos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un momento cantábamos una canción, una alabanza,
que parte de ese texto dice, colgado, ahí en suma agonía estabas, tu padre se separó de ti. Y aunque parece algo sencillo, tiene una tremenda profundidad. Y quisiera comentarles, antes de entrar en materia, porque finalmente eso es el Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y un doctor que se llama Jorge Valenzuela, que es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. Este doctor ha dedicado gran parte de su carrera al estudio médico de la tortura, que fue lo que sufrió el Señor Jesús, y fallecimiento, pero no solamente en general, sino del llamado Hijo de Dios, de nuestro Señor. Y ha estudiado algunos detalles. Y aunque por cuestión de tiempo no vamos a poder profundizar mucho, por lo menos quisiera en términos generales comentar un poco de lo que significa que estaba ahí colgado en suma agonía. La muerte de Jesús no fue solo por la sangre que derramó, por los clavos, por la corona de espinas. Hubo otras cosas. La muerte de Jesús fue por un paro cardiorrespiratorio, nos dice este doctor. Pero hubo otras cosas antes de ahí, como lo que él padeció en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, que dice que estaba en agonía, de tal manera que caían a la tierra gotas como de sangre de lo que él sudaba. Podemos darnos una idea del sufrimiento, la agonía que estaba pasando. Cuando pasa eso, dicen los estudiosos que los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por las glándulas sudoríparas. Hubo muchas cosas que padeció, porque también fue flagelado en todo el camino desde que empezó su ruta hacia la cruz, hacia el Gólgota, porque el látigo con el que le estaban flagelando cortaba su piel. Llegaba, algunos estudiosos de esto piensan que era puntas que desgarraban y jalaban parte de la carne, de la piel. Así que eran afectados los músculos, los tendones. Es extremadamente, dice este doctor, difícil respirar en la posición en que fue puesto colgado ahí. Me impactó tanto leer estos detalles, porque aunque la situación por la que yo pasé no es ni una minucia de lo que él sufrió, por supuesto, pero puedo acordar cuando no podía respirar y mis pulmones estaban saturados y no tenía aire suficiente. La posición en la que él estaba era muy difícil y inhibe la respiración, incluso al grado de ni siquiera casi poder hablar. El caso de él es diferente, porque el Hijo de Dios estaba ahí y él pudo hablar, porque así es como era el plan cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. O lo que le dijo al criminal que estaba crucificado a un lado de él: este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Así que la muerte es por paro cardiovascular, respiratorio, pero además
por la deshidratación que sufrió, la arritmia en su corazón y coagulación intravascular, dice este médico. No había flujo, concluye este médico, así a muy grandes rasgos. Quería hacer este comentario porque es sencillo cantar colgado ahí en suma agonía o leer y entonces fue crucificado. Obviamente que todos estos comentarios es sin considerar todo lo que sucedió, lo que sufrió a la hora de estar sobre el madero, siendo traspasados sus manos con los clavos a base de marrazos, de martillazos, y después ser levantado y estar colgado, sostenido por los clavos en sus muñecas y sostenido abajo por una pieza de madera para no caerse de ahí y poder impulsarse un poco para que la agonía fuera todavía más larga. En este contexto, en este pasaje, en este capítulo, vamos a ver cómo Jesús llevado a Pilatos, la muerte de Judas, que tuvo que ver también en el dolor y el sufrimiento que tuvo Jesús, el interrogatorio de Pilatos que causó también una tremenda presión, la burla de los soldados, la crucifixión de Jesús y su muerte. En términos generales es de lo que este capítulo nos habla. Es que yo le ruego al Señor de nuevo con todo mi corazón que nos permita estos mensajes tan importantes, este y el siguiente, que nos permita asimilar el precio de alguna manera que pagó Jesús en la cruz, que jamás lo vamos a conocer, pero el conocer estas cosas nos da una idea y poder nosotros así valorar lo que Él hizo en la cruz. En el juicio de Jesús se efectuaron 2 procesos de 3 etapas cada uno. Uno ante el Sanedrín y otro ante Pilatos, el gobernador. Más adelante repetiremos o recordaremos lo que era el Sanedrín. Y recordemos que se dio una confrontación entre los líderes religiosos y el Mesías, y lo vamos a ver a través del texto que seguramente tendrás enfrente de ti para ir lo siguiente. Y en esa confrontación de los religiosos, de los líderes religiosos y el Señor, Él no fue reconocido, al contrario, fue rechazado. Ahí el Señor Jesús confiesa su mesianismo, es decir, Él confiesa, declara ahí que era el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Sí, tú lo has dicho. Pero el resultado de esa confesión lo lleva a que reciba una sentencia de muerte. Además del sufrimiento que causaría la negación de su más cercano discípulo, Pedro. Fue tratado de una manera ilegal, injusta, porque según la costumbre judía, además de que lavarse las manos significaba eliminar toda culpa, que obviamente sabemos que no podía haber sido así, vemos que era en contra de la ley proceder en contra de una persona, de una vida, cuando era de noche. La ley lo prohibía, no podías aprender a alguien que tenía condena de muerte por las noches. Esto tenía que ser en la mañana a plena luz del día. Así es como empiezan algunas de las injusticias con Jesús. Y si recordamos el Sanedrín, como lo mencionamos, que fue una de las
de los juicios que se efectuaron. El Sanedrín estaba formado por líderes religiosos judíos. Entre ellos estaban los escribas, los fariseos, los saduceos y ancianos del pueblo. El Sanedrín, recordemos que era la corte suprema de los judíos. Y Mateo estaba enfatizando en este capítulo, estaba enfatizando las vergonzosas experiencias, vergonzosas y crueles experiencias que Jesús sufrió. Y hace notar que a través de estos sacrificios se cumplía el plan redentor del Señor. Y es muy relevante considerar que pese al sufrimiento, al terrible sufrimiento, al profundo sufrimiento de Jesús, Él mantuvo una actitud de obediencia y fidelidad al Padre. Siguiendo en este capítulo, en los versos del 3 al 7, y más adelante estaremos hablando incluso de Judas, pero vamos a ver la muerte de Judas. ¿Qué fue lo que pasó? Y es importante porque Judas, esto nos enseña, es muy aleccionador, porque Judas, a pesar de que él pertenecía al grupo de los 12 apóstoles, él fue desleal y traicionero. Y Judas, al ser acusado por su propia conciencia de la traición que hizo con Jesús, él experimenta un profundo remordimiento. No arrepentimiento, remordimiento. Y este remordimiento lo llevó a él a querer devolver el dinero que había recibido por su traición. No sabemos a ciencia cierta los motivos que orillaron a Judas al suicidio. Pudiera ser, dicen algunos comentaristas, que se frustró porque el Mesías que él esperaba era diferente. No correspondía a las características de Jesús como un rey severo y duro. También Judas sintió remordimiento por haber entregado, no a cualquier persona inocente, era a su maestro, era a su amigo, a ese con el que él comió juntos, durmió bajo el mismo techo, metía su mano en el plato, había una amistad con él, sin contar otras actividades que hacía en ese grupo de los 12. Así que él sintió también remordimiento por haber entregado a su amigo, a su maestro. Lo cierto es que, al fin de cuentas, el pecado conduce a la muerte. Lo dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y hablando de Judas, vemos ahí del 4 en adelante, esta narración que hace Mateo. Judas reconoce su traición y quiso resarcir su falta devolviendo el dinero que había recibido por su traición. Pero sus cómplices, los sacerdotes y los ancianos, no pensaban igual. Parecía como si en ellos no hubiera humildad, ni un poquito, y mucho menos moralidad. Pero eran sacerdotes. Su propósito, el propósito de esos sacerdotes era deshacerse de Jesús y de paso también de Judas. Así que el que Judas devolviera el dinero de ninguna manera podría justificar su fechoría.
Y seguimos viendo qué es lo que pasó con Judas, del 5 en adelante, cómo él, cargado de remordimiento por su traición, se enoja al darse cuenta que había sido usado vilmente por los sacerdotes. Y por eso, enojado, en un arranque de ira, de indignidad, él va y les arroja despectivamente las piezas de plata en el templo. ¿Cómo eran estos principales sacerdotes? Es importante ver estos detalles porque delante de Dios lo importante no es el título que podamos tener como maestro en la iglesia o como pastor o como algún otro título, porque estos principales sacerdotes y ancianos eran hipócritas, falsos, legalistas. Y sabiendo ellos que el dinero que recibieron era precio de sangre, no quisieron ponerlo en las ofrendas, sino que lo usaron para comprar un terreno, para sepultar ahí a los extranjeros. Esa acción legalista de los líderes religiosos evidenció, escuchemos esto, la incapacidad moral para cumplir su función adecuadamente. Sucedió entonces y puede suceder hoy en día también. Que una actitud legalista nuestra o hipócrita evidencia nuestra incapacidad como líderes para cumplir una función que el Señor quiere en su iglesia adecuadamente. Porque la hipocresía los descalifica a ellos. Y también hoy en día nos descalifica a nosotros, no solamente a cualquier persona, sino también especialmente a los líderes que sirven en una iglesia. La hipocresía descalifica porque hace evidente que somos incapaces moralmente para cumplir una función adecuadamente. Estos sacerdotes estaban tramando la muerte de Jesús. Y sin embargo, tuvieron escrúpulos para recibir el dinero y no devolverlo de donde lo habían tomado entre las ofrendas. Para ellos era más fácil presionar a Judas hasta el mismo suicidio de Judas. Fue más fácil eso que quebrantar una regla estrictamente humana. Era más importante la regla, la tradición, que la vida misma. Parte del sufrimiento que tuvo Jesús antes de ir a la cruz fue el interrogatorio que tuvo con Pilato. Y yo creo que Jesús, su actitud, su comportamiento, pudo haber impresionado a Pilato y por esa razón Pilato no quería condenar al Señor. Y manejó la situación con el fin de encontrar una manera, encontrar una estrategia para evitar la condena de Jesús. Y así, de alguna manera, quitarse el peso de la culpabilidad. Y eso también sucedió en parte porque la esposa le mandó decir que no tuviera nada que ver con ese inocente, que había estado batallando con sueños y sufriendo, y entre eso y su cobardía, sus temores, su egoísmo, finalmente él quería, por un lado, evitar que fuera condenado el Señor Jesús, pero hubo cosas que lo presionaron para que eso no sucediera. La presión que tenía a su alrededor no le permitió evitar la condena. Porque al preguntar qué hacía con Jesús, la multitud, arrastrada por el odio de sus líderes, exclamaban: ¡crucifíquele!
Lógicamente que la función del gobernador, Pilato, era aplicar la ley en aras de la justicia. Esa era su responsabilidad. Su responsabilidad era proteger la vida de un inocente. Y él lo sabía. Sin embargo, pudo más la presión que estaba recibiendo, la presión del qué dirán, que a veces nos puede ocurrir también a nosotros. El temor, la hipocresía, el temor a causar una revuelta si se negaba a cumplir las demandas de esa turba, de esa multitud enardecida. Así que Pilato, consciente de que no había ninguna razón para condenarlo, preguntó: ¿qué mal ha hecho este? Y nuevamente la multitud grita: ¡crucifíquenle! ¿Qué es lo que pasó con Pilato? Lo que sucedió finalmente es que Pilato renunció al intento de evitar la condenación a muerte de Jesús. Ante el alboroto que se agudizaba, él lo que hizo finalmente fue lavarse las manos como símbolo de quitar toda culpa de sí mismo. Esa actitud de Pilato puso como gobernante, puso en relieve sus propios temores, su cobardía, dicho de otra manera. Y sin embargo, ninguna manera había de que él pudiera, aunque se lavara las manos y todo lo que quisiera lavarse, podía haber querido lavarse la cabeza y pero bueno, que no piensen que no, yo estoy limpio de pensamiento, limpio de culpa. Nada podía haber limpiado su culpa. Más bien fue una renuncia a su autoridad y deber frente a Dios y frente al pueblo. ¿Cuántas cosas sufrió el Señor? Muchas. Entre ellas, ver cómo la gente aceptó con júbilo las consecuencias de la muerte de Jesús, porque ellos mismos dijeron: que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos también. La muerte, el derramamiento de la sangre de este hombre inocente caiga sobre nosotros y las siguientes generaciones. Y todavía lo hacían con júbilo. Y esas consecuencias que estaban dispuestos a aceptar se cumplieron más adelante con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ese precisamente fue el dolor más grande de Jesús, hablando de todo lo que sufrió él antes y en la cruz. El dolor más grande que el Señor Jesús experimentó no fueron nomás los clavos clavados con lo que fue clavado y las burlas, el escarnio. El dolor más grande que él sentía, más que los clavos, más que las burlas, el sufrimiento más grande que le causó fue escuchar las voces de aquellos que habían gritado antes: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que ahora esos mismos estaban gritando: ¡crucifíquenle! No vamos a poder entender el dolor que sintió de la traición, porque la traición causa un verdadero dolor. Y nosotros a menudo negamos al Señor traicionándolo también. En los versos del 37 al 44 nos habla Mateo de la crucifixión de Jesús.
Al crucificar a Jesús, sus enemigos le expresaron burlas, críticas y todo tipo de groserías. Y a pesar de que ellos lamentablemente no comprendían que Él era el Mesías, de cualquier forma ellos anunciaron su verdadera identidad como rey, porque pusieron en su cruz un rótulo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Cuánto más padeció el Señor? Crucificarle a Él entre dos ladrones era denigrante. Pero de esa forma Jesús, aún estando en el umbral de la muerte, reflejaba su preocupación por el pecador. Su sacrificio fue en beneficio de toda la humanidad. Y veamos el escenario, qué contraste. Lo que para la turba, para la multitud enardecida, era el final del ministerio de Jesús. Para Jesús era la victoria sublime, muriendo en la cruz por los pecadores, por lo que ahora nosotros tenemos salvación. Y la multitud enardecida, no satisfechos con la crucifixión, la gente le insultaba, le retaba a que demostrara su poder divino bajándose por sí mismo de la cruz. Realmente la gente no pudo comprender la naturaleza y objetivos de su reino. Un reino que ya se estaba estableciendo. Ellos en realidad estaban muy lejos de comprender con claridad que el reino de Cristo sería alcanzado por el sacrificio de Jesucristo. Y se sabe que los reinos terrenales se alcanzan sacrificando vidas ajenas, quitándolas. Pero el Señor Jesús puso la suya. De los versos del 41 en adelante vemos cómo es que sus enemigos habían creído, creían que habían logrado el propósito de eliminar a Jesús. Eso es lo que ellos creían. Su odio y su rencor contra Él los motivaba a burlarse gritando sarcásticas frases que al final resultaron en su contra. El extremo de esta multitud fue tal que querían comprobar su divinidad, y aún más se burlaban del Padre diciendo: en Dios confía, que Él le libre si puede. Qué terrible, hasta dónde puede llegar el ser humano. No necesitaba hacer nada ahí para poder evidenciar que era el Hijo de Dios. Ya había hecho muchas cosas durante 3 años. El hombre necio no se imagina la magnitud del poder de Dios. Y a veces podemos hasta bromear y jugar con eso. El Señor es el Señor y Él es todopoderoso. Es omnisciente, es omnipotente. ¿Qué pasaría si Dios hubiera respondido esas burdas expectativas de sus burladores?
el desorden e injurias eran tan exagerados que contagiaron a los ladrones que estaban crucificados junto con él, uno a la izquierda y otro a la derecha. Estos también se unieron a los burlones y también exclamaron palabras ofensivas. Mateo, aquí en este capítulo, no menciona que uno de los ladrones se arrepintió, porque el intento del escritor de Mateo era resaltar principalmente el sufrimiento del Hijo del Hombre. No olvidemos, cada vez que cantemos, que le cantemos al Rey, cada vez que tomemos la cena del Señor, cada vez que despiertes y abras tus ojos y ves que estás vivo, recuerda la obra que hizo el Señor para pagar por tus pecados. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida? Una de las cosas es que hoy en día nosotros también somos tentados a negar al Señor con nuestro comportamiento. El que no nos comportemos delante de los demás como el Señor espera que lo hagamos, es negarlo. Y eso es muy triste. Uno de los ejemplos que podíamos poner es que ¿cómo podemos negar al Señor? Hay muchas maneras, pero en la interacción que tenemos en ambientes no cristianos que debiéramos evitar, a menos que el Señor te haya preparado para ir ahí y predicar el Evangelio con tu vida. Pero ahí en esa interacción, en esos ambientes no cristianos, hallamos muchos desafíos. Porque el no creyente tiende a provocar a los cristianos para hacerle caer. O también lo insta y lo prueba para ver el grado de espiritualidad y cualquier falla burlarse. Pero cuando el cristiano es firme y es consciente de estas cosas y dependiente totalmente del Señor, no desmaya, no cae en la prueba, no cae en la trampa, ni imita tampoco lo que hacen sus compañeros. Y esto, el que no caiga, a menudo provoca que se burlen de él, incluso que nos excluyan del grupo. Pero nosotros tenemos que decidir cada día, en cada circunstancia, si queremos ser amigos de Jesús o del mundo. Tener presente es muy importante siempre y cada día, que no todo el que parece espiritual es fiel al reino. Y la palabra de Dios así lo dice. ¿Quiénes son los que verdaderamente podemos decir que son creyentes auténticos? Por sus frutos los vas a conocer. No todo el que parece es realmente fiel. Porque la palabra de dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Y lo agrega todavía, muchos me van a decir, por eso decimos que no es importante parecer. No es importante hacer cosas. Lo importante es ser como Cristo. Porque ellos le dijeron, Señor, pero si nosotros profetizamos y exorcizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué les respondió el Señor? Jamás los conocí. Apártense de mí, practicantes de la maldad. ¿Y por qué decimos? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia? Lo acabamos de mencionar. Judas. Judas era tesorero del equipo de los 12
Era el tesorero, era amigo del Señor, andaba con ellos siempre y vendió a Jesús por 30 míseras piezas de plata que equivalen cada una a un día de trabajo. Por eso lo vendió. Y andaba con ellos. Parecía cristiano, pero no era salvo. El amor a los demás exige sacrificio. Empecemos por nuestra casa. ¿Amas a las que están alrededor en tu casa? Exige, dije, sacrificio. ¿Y qué es eso? Hay muchas cosas que podríamos explicar, pero vamos a ponerlo de una sola manera. Implica morir al yo. A ese yo que impera en nuestra carne. A ese tenemos que renunciar. Y ese es un sacrificio. ¿Y de dónde podemos tomar el ejemplo? Recordemos que el Señor también sufrió duramente por amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué implicó? Sacrificio. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, seremos imitadores de Él y entonces estaremos conscientes que uno de los principales mandamientos es amar al prójimo. Y lo haremos con sacrificio como el de Él, ayudados por Él, ayudados por el Espíritu Santo, que es el que pone el querer como el hacer. El amor a los demás implica sacrificio. Soportar a los demás como son nos resulta humanamente difícil, pero posible tomados de la mano del Señor, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo y esa es nuestra meta a seguir, ser como Él. Especialmente cuando se están presentando experiencias difíciles, retos. Y por último, mis hermanos, ¿qué podemos aprender? Que solos no podemos enfrentar el sufrimiento ni el dolor. Así es el diseño del Señor. Tenemos debilidades, incapacidades, flaquezas, pero en Él somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero solamente buscándolo, tomado de su mano, buscándolo, vamos a encontrar ese bálsamo, esa fuente de fortalecimiento y de salud cuando estemos afligidos, adoloridos, confundidos, frustrados. Contémosle al Señor nuestra aflicción y pidámosle su pronto auxilio. Y no olvidemos su iglesia, esta parte de aquí de su iglesia es un medio de gracia. Y Él también te va a bendecir a través de la iglesia. Y un miembro de la iglesia, un creyente auténtico, se va a sacrificar por ayudarte, por servirte, por amarte, por cuidarte, por enseñarte, por modelar el carácter de Cristo, por ser uno contigo, para que te sientas amado con el amor de nuestro Señor. Esta es parte de la función de su iglesia. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Nos ha entregado la palabra de Dios. Nos ha dado maestros. Nos ha dado profetas. Nos ha dado evangelistas. Nos ha dado la vida nueva, la vida eterna. Y te colocó aquí por su gracia, en su iglesia, para que recibas su bendición a través de ella. Prepárate para recibirla, pero también prepárate para servir y amar a aquellos que necesitan por su gracia y para su gloria. Padre, eres bueno, Señor. Cuán bello eres, Padre. Señor, gracias por tus enseñanzas.
Gracias, papá, porque diste a tu Hijo. Gracias porque tomaste la iniciativa de reconciliarnos contigo. Gracias, Señor Jesús, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que no se nos olvide que estabas ahí colgado en suma agonía, Señor. Y todo lo que pagaste, todo lo que sufriste. Señor Jesús, gracias por habernos salvado. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores tuyos dignos. Perdónanos, Padre. Te suplicamos, reconocemos que te hemos fallado. Perdónanos, papá. Cámbianos, transfórmanos. Recibimos, Señor, en fe tu perdón, tu misericordia. Sigue cambiándonos, Señor. Te lo rogamos. Que no olvidemos jamás amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes. En el nombre de Jesús. Amén. Como oveja al matadero él llegó, por el más grande pecado. El Rey de gracia y majestad, muriendo en una cruz en mi lugar. Colgado ahí en suma agonía estabas. Tu Padre se separó de ti. Al morir me diste vida eterna. ¿Cómo podré agradecer tu gran amor por mí? Justificado por la muerte de Jesús, justificado por la sangre de Jesús, justificado por la muerte de Jesús, justificado por la sangre de Jesús.
colgado